Bienvenidos de nuevo a esta sección, a este canal de Cautivados por la Palabra. Hemos recorrido el Evangelio según San Marcos, hemos terminado la Semana Santa y estamos ahora en tiempo de Pascua. Os invitamos, por tanto, a hacer un retiro, a rezar en este tiempo de resurrección. En el fondo, los cristianos somos, y Dios con nosotros, artistas de nuestra propia vida. Somos como pintores de un gran cuadro que es nuestra vida. Y vamos también nosotros pues, con los colores del espíritu, con la pintura también de nuestra propia materia, haciendo un gran cuadro. O también, podemos poner el ejemplo, somos moldeadores, somos alfareros, que vamos también moldeando lo que queremos ser con nuestra vida, ¿no? Hemos resucitado con Cristo y ahora vamos moldeando nuestra existencia. Hay muchas formas de moldear una misma figura. Entonces, cada uno, con la ayuda de Dios y de los demás también, vamos queriendo saber qué es nuestra vida. No es solamente cuestión de moral, de ser buenos, que hemos de serlo, sino también es una cuestión de belleza, de estética. Somos personas que queremos buscar ante todo la belleza. No la belleza para seducir al mundo, sino la belleza que a Dios le gusta, la belleza de la verdad, la belleza del amor. Pues es lo que queremos también hacer con este retiro. Ayudarnos un poquito a, rezando con el gran alfarero, aprendiendo de él, ir también moldeando nuestro mundo y para ello moldeando nuestras personas según la palabra de Dios. Os invitamos a rezar como alfareros de la propia existencia, con el barro de nuestra materia y con el espíritu, con el agua y con los colores del Espíritu de Dios. Bienvenidos. La Cuaresma, 40 días antes de la Semana Santa, es tiempo propicio para orar, para revisar nuestro cristianismo, para prepararnos a renovar nuestras promesas bautismales, nuestro ser hijos de Dios. Ha pasado la Semana Santa y el tiempo de Pascua son 50 días, como para celebrar en una gran octava de octavas, una semana de semanas, el gran acontecimiento de la Pascua de Jesús. También al principio la resurrección y al final Pentecostés. El Espíritu, la efusión del Espíritu sobre el mundo entero como fruto de la Pascua de Jesús. Entre la resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu se sitúa estas 7 semanas del tiempo de Pascua, que son un buen momento para que meditemos y pensemos en lo que somos en el presente. De alguna forma, la Cuaresma nos recordaba nuestra preparación catecumenal hacia el cristianismo y en la Pascua es lo que somos. Ya estamos bautizados. En la noche pascual recordábamos que hemos sido bautizados, nos hemos incorporado a Cristo. Entonces, la Pascua es vivir el presente de Jesús resucitado y nuestro presente de personas resucitadas con Jesús que se preparan para su Pascua definitiva y eterna. Es también tiempo propicio para rezar, para hablar con Jesucristo de lo que somos frente a Él. Podríamos, por ejemplo, os invitaría a hacerlo, rezar sobre 3 dimensiones importantes que hemos vivido en la vigilia pascual y que nos han configurado como cristianos. La liturgia de la luz. Somos hijos de la luz. San Pablo, por ejemplo, en la primera carta que escribió a los tesalonicenses, capítulos 4 y 5, habla un poquito también, somos hijos de la luz. Gracias al bautismo hemos sido iluminados. Eso es ser cristianos, iluminados. Y por eso vivimos la vida como hijos de la luz. Sería una buena reflexión sobre, ¿estoy yo viviendo como hijo de la luz por mi condición bautismal? En segundo lugar, también teníamos la liturgia del agua, ¿no? Somos hijos del agua, hijos de la limpieza e hijos de la vida. Existe limpieza en nuestra vida de cristianos. Existe vida, vitalidad que el mundo ve en nuestra vida de cristianos, o estamos sucios y apagados. Hijos del agua, gracias a la resurrección de Jesucristo.
También en la liturgia, después viene la liturgia de la palabra, ¿no? Somos hijos de la palabra, hemos sido configurados por Cristo resucitado, que además ahora nos habla desde el cielo para que nuestra vida sea conforme a su voluntad. Entonces también seguimos escuchando la palabra de Dios, de Cristo resucitado, como los de Emaús, para que podamos configurar nuestra vida actual, nuestra existencia de bautizados según la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la vigilia pascual, también lo último, lo de siempre, ¿no? La Eucaristía, hijos de la Eucaristía, hijos del pan y del vino. Es decir, personas que están comiendo, gustando la vida nueva que ya ha alumbrado. ¿Cuál es mi relación con el pan? ¿Qué como en mi vida? ¿Cuáles los frutos del alimento eucarístico? ¿Soy hijo de la Eucaristía en el día a día de mi vida? Meditar sobre los elementos de la vigilia pascual sería un buen retiro que podríamos hacer para meditar en estos días de Pascua. Pero os invito a otra perspectiva diferente. Os invito a que, si queréis, hagáis eso que hemos dicho, pero os invito a que cojamos la palabra de Dios y meditemos sobre lo que San Pablo predicaba a sus cristianos, a sus iglesias sobre la vida cristiana. Dicen algunos expertos que las grandes cartas de Pablo están divididas en dos partes, en dos secciones. Una primera parte más larga, que sería la parte doctrinal. San Pablo enseña el Evangelio, predica el Evangelio. Y después una segunda parte que sería la parte, diríamos, exhortativa, homilética, una homilía de sermón, de las consecuencias prácticas de esa fe, la moral, cómo tenemos que vivir, lo que creemos y lo que vivimos, unidas, porque lo que vivimos es consecuencia práctica de lo que creemos. No podemos separar la fe de la vida. Habría una frase de la carta a los Gálatas que explica muy bien esto, que lo resume muy bien. Gálatas capítulo 5, versículo 6. La fe que actúa por la caridad. Primera parte de las grandes cartas paulinas, la fe, lo que hemos creído. Segunda parte, que actúa por la caridad. Hemos creído y por eso vivimos así. Romanos, Gálatas, Efesios y Colosenses tendrían esta doble perspectiva. Los primeros capítulos de Romanos, lo tenéis, la parte doctrinal, el Evangelio de Cristo. Gálatas también, no os circuncidéis, hijos de Dios, hijos de Abraham por la fe. Efesios, el misterio cristiano, el misterio que Pablo se le ha revelado y nos revela. Y Colosenses también, Cristo como la verdad de todo. Y después vienen las consecuencias en estos capítulos, Romanos 12 al 15, Gálatas 5 al 6, Efesios 4 al 6 y Colosenses 3 al 4. Pues para este retiro vamos a fijarnos en el primer versículo, o los dos primeros versículos, de cada una de estas secciones, como la introducción a la vida moral en las cartas paulinas. Porque creo que hay una cuádruple perspectiva preciosa de lo que es vivir como cristianos según lo que hemos creído. En la Pascua hemos sido bautizados, hemos dicho sí a la fe en Jesucristo. Y ahora, en este tiempo largo de Pascua, vamos intentando configurar nuestras vidas a aquello en lo que creemos. Cuanta más fe, más santidad. Cuanta más fe, más amor, más caridad. Pues os invito a revisar siempre delante de Dios, siempre hablando con Jesucristo. No existe oración solo de revisión de vida. La oración es siempre dialogar con el Maestro, con Dios. Es más importante con quién hablo que lo que hablo o lo que medito. Pero bueno, os invito a hablar con el Maestro, a hablar con Dios Padre a través de unos temas fundamentales de nuestra vida cristiana. Vamos paso a paso a hablar con el amigo, cómo estamos viviendo, cuáles son los frutos en nuestra vida cotidiana de aquello en lo que hemos creído. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal debería ser vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. El comienzo como una especie de tesis de lo que es la vida cristiana. San Pablo en esta carta resume la vida cristiana en este comienzo desde dos perspectivas preciosas las dos. Primera,
La vida cristiana es un culto, interpretación sacerdotal de la vida cristiana. Es un atrevimiento, porque aplicar lo sacerdotal a Jesucristo solo la carta a los Hebreos se atreve y algún otro escrito de forma implícita. Y aquí San Pablo lo aplica a la vida cristiana. Somos sacerdotes. ¿Y en qué consiste nuestro sacrificio? El sacerdote es el que ofrece sacrificios. También San Pedro lo dice, ¿no? Jesucristo ha venido a instaurar un culto espiritual. ¿Y qué es un culto espiritual? No es un culto simbólico, no es un culto espiritualista, no es un culto de ideas. ¿Cuál es la materia de los sacrificios antiguos? Animales, o también plantas, semillas, o también libación de sangre o de agua. ¿Cuál es la materia del culto espiritual? Vuestros propios cuerpos. ¿Veis qué preciosa paradoja? Ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio, como hostia viva, es el culto espiritual. No espiritualicemos simbólicamente de forma suave y leve y frágil nuestro culto espiritual. Nuestro cuerpo, es decir, nuestra materia, lo que somos, lo que vivimos, nuestros sufrimientos, nuestras esperanzas, eso es la materia prima que ofrecemos en el culto a Dios. Es lo que llamamos a la Eucaristía, nuestra vida entera, también tocada por el amor o la ofensa de otros, para que el mundo sea ofrecido a Dios a través de nuestros cuerpos. Esta es la bella perspectiva de San Pablo. El culto de Cristo fue el gran sacrificio espiritual y Él no se ofreció simbólicamente. Es sacrificio espiritual porque es sacrificio personal, es sacrificio propio. No ofrece dinero, no ofrece chivos expiatorios, no ofrece vacas, no ofrece espigas. Se ofrece a sí mismo Jesucristo. Los cristianos estamos llamados también a ofrecernos a nosotros mismos, nuestros cuerpos físicos, esta materia, a Dios como culto espiritual. Entonces, esto es nuestra vida. Está siendo, desde que nos bautizamos, nuestra vida cristiana la ofrenda de todo lo que somos, incluso de nuestros pecados y nuestras fragilidades tocadas por la misericordia de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere nuestras cosas, Dios quiere nuestras vidas, porque nos quiere a nosotros. Dios quiere que nos demos a Él, también dándonos a los demás. Esto es lo que Dios quiere, dar nuestro tiempo, nuestros cuerpos, nuestra vida. Ese es nuestro culto espiritual. Y por eso dice, en segundo lugar, no os amoldéis a este mundo, no os acomodéis a la forma de pensar de este mundo. Ofrecerse a Dios, consagrarse, eso es ser santos, consagrarse a Dios, consagrar nuestros cuerpos a Dios y almas, es ser santos. Entonces significa desmundanizarse. Estaría la dimensión positiva y la dimensión de ruptura, ¿no? Esto es para Dios y por tanto no es para el mundo. Al mundo no le debemos nada. Todo lo nuestro es de Dios. Entonces, ofrecer nuestros cuerpos a Dios es desvincular nuestros cuerpos de la mundanidad. Y tenemos que empezar a pensar como Dios piensa, con la mente de Cristo, dirá también San Pablo en 1 Corintios. Es discernimiento. La vida es culto y discernimiento. ¿Qué nos conviene? Desde mi ofrenda a Dios, ¿cuáles han de ser mis relaciones con el mundo? Discernimiento para buscar en este mundo en el que tenemos que vivir y tenemos que misionar y al que tenemos que amar, a este mundo, discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque hay que obedecer, San Pedro lo dice, ¿verdad? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, viviendo en el mundo, buscar en este mundo la voluntad de Dios, para que de esta forma nuestra ofrenda cambie el mundo. Nuestra ofrenda a Dios transforme también por testimonio la vida de los demás. Dos perspectivas preciosas de lo que es la vida cristiana. Pues os invitamos a dialogar con Jesucristo sobre estas dos dimensiones. ¿Hasta qué punto estoy yo viviendo, Señor, esta doble perspectiva de mi fe? ¿Hasta qué punto mi cuerpo no es algo que desprecio, sino aquella materia que tú me has dado para que yo libremente te la ofrezca en sacrificio? Y mi cuerpo, con todas sus heridas, también con sus ilusiones, con todas sus perspectivas de bondad y con todas sus cargas, es para ti. Y mi espíritu también tiene que ir discerniendo, buscando en medio del mundo la voluntad del Padre. Todo me es lícito, dice también San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer muchas cosas, pero ser libre no es hacer todo. Ser libre es discernir. Para mi vida de consagrado a Dios,
para mi vida de mi cuerpo le pertenece a Dios, ¿qué estilo de vida tengo yo que llevar? ¿Tengo que hacer lo que todo el mundo hace? ¿Tengo que hacer lo que la gente me pide? ¿O tengo que hacer lo que mi condición de consagrado me pide? ¿O tengo que buscar la voluntad de Dios en todo, en las grandes empresas y en las pequeñas cosas de la vida? Ahí está la clave. Ofrenda y discernimiento. En el fondo lo que hacemos en cada Eucaristía, quizá un poco al revés, ¿verdad? Desde la palabra de Dios discernimos cuál es su voluntad y desde la liturgia eucarística ofrecemos a Dios todo lo que somos, tocado por el mundo, para que el mundo tenga un futuro, una Pascua con Jesús. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. La primera frase, Cristo nos ha librado para ser libres, resume todo el contenido anterior. Somos hijos de Abraham por la fe, somos hijos de la libre, de Sara, somos hijos de Dios. Y por eso no somos esclavos, hijos, herederos, libres. Y ahora entonces, por tanto, no os volváis atrás y vivid como hijos. Algunas veces cuando hablo con ciertas personas me dicen que en la sociedad actual, en España y en muchos otros sitios, sobra libertad, dice la gente, ¿no? Es que la gente, hay demasiada libertad, sobre todo entre los jóvenes. Y yo siempre insisto en algo que no sé si estoy equivocado, pero creo que falta libertad. No sobra libertad. Si fuéramos más libres, no seríamos tan esclavos, tan dependientes, no tendríamos tantas adicciones. La adicción, tantas como hay hoy cada día más, no es fruto precisamente de la libertad. Tener un mando a distancia y poder cambiar de 200 canales, ese parece que es la idea de libertad que tenemos. Eso no es la libertad. La libertad es actuar según unos principios a los que uno entrega la vida, ¿no? La libertad, es lo que San Pablo nos dice, hemos sido liberados y por tanto podemos ahora entregar libremente nuestras vidas a aquel a quien amamos. Moral, por tanto, de la libertad. Ser cristiano es ser libre de tantas cosas, porque Dios, Cristo muriendo en la cruz, me ha liberado. En los capítulos 5 y 6 de Gálatas, esta libertad se va concretando en ciertas cosas. Yo resumiría en 4 perspectivas esta libertad del cristiano. Yo, Señor, me has liberado, estoy viviendo estas 4 dimensiones. Primera, el tema principal de la carta y más concreto, la circuncisión. No os circuncidéis, está escribiendo a pagano cristianos. No hay que hacerse judíos antes de bautizarse. No hay que cumplir la ley como requisito para salvarse, no. La ley no es el régimen en el que vivimos. La ley es importante, es un pedagogo, tiene su función, pero ya estamos sujetos a Cristo, no a la ley. Entonces, no depender de la ley. Saber que Cristo nos salva, no la justicia propia de la ley y de ser perfecto. Pues cuidado con volver atrás y vivir en un régimen de la ley, del legalismo. En segundo lugar, dice, ser libres no puede ser un pretexto para la carne, sino que es una llamada al amor. No un pretexto para la carne, como soy libre, no, sino una exigencia de amor. Y por eso esta exigencia él lo resume también con un precepto, ¿no? Amar al prójimo. Ahí se resume la libertad. Quien ama es libre, quien no ama no es libre. Si queremos saber realmente si una sociedad es libre, si la Iglesia es libre, si yo soy libre personalmente, pues amo, hago las cosas por amor, o hago las cosas por interés o por adicción. Entonces no soy libre. La libertad y el amor van de la mano. Cuanta más libertad, más amor. Cuanto más amor, más libertad. En tercer lugar, dice San Pablo, muy de Pascua, ser libres es vivir, llevar una vida según el Espíritu, no según la carne. Y ahí tenemos una lista de obras de la carne y sobre todo de frutos de la carne y sobre todo una lista de los 9 famosos frutos del Espíritu. ¿Cómo sé yo que soy una persona de espíritu? Pues mira los frutos, ¿no? La paz, la amabilidad, el dominio de sí. Esos son los frutos del Espíritu. Y como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. También la gente tiene que conocerme y yo tengo que conocerme por mis frutos. Estoy dando frutos de espíritu. Dice San Pablo que donde está el espíritu, allí está la libertad. Entonces, ser libres es ser personas espirituales, personas no carnales,
que no viven sujetos a una dinámica de carne, una dinámica de dependencias en el fondo. Los frutos tienen mucho que ver con un estilo amable, un estilo de sonrisa, un estilo de servicio a los demás. Vida según el Espíritu. Y en cuarto lugar, Pablo da unos preceptos en el capítulo 6, preceptos varios de la vida comunitaria. Ser libres no es estar suelto. Ser libres no es poder no tener ningún tipo de dependencia. No tengo responsabilidades, soy libre. Eso no es ser libre. Ser libre es vinculación a alguien. Es amor, hemos dicho antes. Es vinculación a una comunidad. Ser libre es búsqueda del bien de los demás. El que utiliza la libertad, eso para construirse una vida de egoísmo, el egoísmo y la libertad van siempre reñidos. Y no solamente en el mundo, creo yo, sino también en la vida cristiana, en la Iglesia, yo creo que falta un poco de dimensión comunitaria. Realmente estamos vinculándonos, sujetándonos, sirviendo a la comunidad. Estamos buscando el bien de los demás. O estamos buscando nuestro propio sitio en el mundo y en la Iglesia para destacar o para que nos quieran o buscar el amor a los demás, buscar construir la comunidad, ser capaces de callar incluso cuando hay que callar por el bien de los demás. Esto es ser libres. En San Pablo, por tanto, la libertad no es una excusa para justificar lo que me apetece, sino un don regalado por Cristo que nos hace gravemente responsables, felizmente responsables. La libertad solo es posible, por otro lado, desde la obediencia, como Él en Getsemaní, como Él toda su vida. Cristo, frente al pecado y la esclavitud de Adán, vivió la obediencia. También nosotros, cuando nuestra vida es obediencia a aquel que nos ha liberado, cuando es obediencia por amor, entonces estamos siendo plenamente libres. ¿Cuánta libertad hay en la sociedad? ¿Cuánta libertad hay en la Iglesia? ¿Cuánta libertad hay en mí mismo? ¿De cuántas cosas me voy desprendiendo? ¿A cuántas cosas ya no soy adicto? ¿De cuántas cosas no dependo? Vincularme a personas, no a cosas. Ser libre frente a los objetos y ser cada día más alguien, rostro, frente a las personas. Esto es ser libre, esto es ser cristiano. Para esto nos ha liberado Cristo. Pues os invito no solamente a meditar sobre esto, sino a dialogar con Jesucristo, también en forma de agradecimiento. Yo puedo ser libre, y más libre de lo que soy ahora, porque tú me has liberado. Es que esa liberación que me llegó con tu Pascua vaya desplegándose en mi vida, me vaya quitando tantas cosas como me hacen no descubrir tu rostro, me vaya desvinculando de tantas adherencias que en el camino se me han pegado, para que pueda ser persona. Su libertad tiene mucho que ver con la pobreza, el amor tiene mucho que ver con la pobreza. Pero cuanto uno más peso tiene encima de cosas, menos descubre el rostro de los demás. Libertad y cristianismo van de la mano. Necesitamos ser cada día más libres también para que aumente más nuestra fe. Os exhorto, pues, yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la llamada que habéis recibido. Pasamos a la carta a los Efesios, preciosa y breve carta. Con este versículo, capítulo 4, versículo 1, se da el paso de lo doctrinal, que es precioso, muy místico y muy sapiencial, a lo moral. La palabra que resume todo lo dicho hasta ahora es la llamada que habéis recibido. El cristianismo es una vocación. No estamos aquí por elección, sino que estamos por vocación. Cristo ha salido a nuestro encuentro y nos ha llamado a salir de la tiniebla, a dejar de ser esclavos del mundo para poder ser, decíamos antes, libres. Una vocación. Después, toda vocación particular al sacerdocio, la vida consagrada, se va a configurar sobre esta llamada radical, que es el cristianismo. Entonces, bautizarse es responder. Bautizarse no es que te dan una cosa encima sino que es una llamada. Y tiene que haber una respuesta. Entonces, ha explicado en los capítulos 1, 2 y 3 en lo que consiste esa llamada. También a los paganos ahora se les llama.
también especialmente a los pecadores. Decía Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los de siempre, sino a la gente, a todos. A ti te he venido a llamar. Entonces, una vez que nos han llamado, sin merecerlo, yo, como hablas conmigo, pero a mí, y dice, sí, tú. Una vez que hemos recibido esa llamada sin merecerla y hemos respondido, pues aquí estoy, pecador, aquí estoy. Ahora, una vez que se ha llamado y se ha respondido, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué consiste la vida? Pues dice, vivid de una forma digna a la llamada que habéis recibido. La vida está configurada por la llamada. Es el primer significado de esto, ¿no? Una vida adecuada a esa llamada. Es decir, la llamada tiene que configurar vuestra vida. Es una vida vocacional, es una vida cristiana. Quiere decir esto que el cristianismo, la fe, no es una dimensión perdida en nuestra vida, ni siquiera es la dimensión más importante, sino que es la dimensión que configura las demás dimensiones. Es decir, toda la vida adquiere ahora el nuevo color de la llamada. Toda nuestra vida, todo lo que somos, el trabajo, el ocio, la economía, la sexualidad, las relaciones humanas, los sufrimientos, todo tiene que ser correspondiente a la llamada que hemos recibido. Esto significa en primer lugar este texto, ¿verdad? Es decir, tenemos que nuestra llamada, la llamada de la fe, configura toda mi existencia, mi vida y mi muerte, mi pasado y mi presente y mi futuro, todo, dignos de la llamada que hemos recibido. Y también esa palabra querría subrayarla mucho, la dignidad, ¿no? Dignidad. No podéis vivir como indignos. Si sois príncipes, si sois reyes, si sois hijos de Dios, no podéis vivir como esclavos, no podéis vivir como animales, no podéis vivir como... Entonces, un estilo de dignidad, que no es superioridad, que no es ningún prurito de creernos nadie, no, es la sencillez, pero de quien se sabe que es hijo de Dios y que esto no me conviene, porque esto en casa no pega, esto delante de Dios no pega, ¿verdad? La dignidad. ¿Cuántas personas, porque se creen, se han sabido dignas, porque han sido amadas, han rechazado muchas veces el pecado? ¿Y cuántas personas que no se creen dignas de nada, porque quizá no fueron amadas o no son amadas, caen en cualquier tipo de adicción precisamente por eso, porque creen que no tienen dignidad? Bueno, pues si algo tiene que significar el cristianismo, la Pascua, la resurrección de Jesucristo, es que Él nos ha dado una nueva dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Acordaos del hijo pródigo, que vuelve a casa pecador, totalmente arrepentido, no mereciendo nada, y el padre lo pasa a un banquete y le reviste de unos zapatos nuevos, un cinturón y una túnica de la dignidad. Pues eso es lo que nosotros hemos sido revestidos de la túnica de la dignidad, y por eso no podemos dejarnos, somos dignos de ser amados, somos dignos, eso tiene que marcar nuestra moral y nuestras decisiones. Por eso después San Pablo también, con esto del vestido, tiene mucho que ver porque dice que revestíos de Cristo. El Padre al Hijo pródigo lo revistió de dignidad, pues esa dignidad es revestidos de Cristo. En nuestro comportamiento tiene que notarse quiénes somos, personas dignas, amigos de Jesús. Cuando nos vean digan, anda, este es un amado de Dios, este es un amigo de Jesucristo. Eso es la dignidad, revestidos de Cristo. El vestido es nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que los demás ven, también en los medios de comunicación, también en las redes, ¿no? Pues cómo andamos por ahí por los medios, qué tipo de vestido nos ponemos, qué tipo de imagen nos creamos, qué tipo de perfiles en los medios y en la vida real. La dignidad de nuestra llamada, la dignidad de los hijos de Dios, de los amados del Padre y amigos de Jesús. Pues os invito a meditar, a hablar con Jesucristo sobre el tema de la dignidad. Tú me has llamado y me has hecho digno. Soy amado, soy digno y por tanto desde ahí tienen que brotar todas mis decisiones y toda mi existencia. La gente no puede usar de mí, como yo tampoco puedo usar de los demás, porque todos tenemos una dignidad inviolable. Nos la ha regalado Dios al crearnos y nos la ha recuperado Jesucristo aún más, al resucitarnos, al llamarnos a la vida nueva. Dignos y por eso santos. Una llamada que no merecíamos, pero que ha sido real y a la que hemos respondido. Y ahora nos esforzamos poco a poco, día a día, con la ayuda de la gracia de Dios, en vivir las consecuencias de esta llamada. Consecuencias siempre de una vida digna, redimida, amada.
No os quedéis con el versículo primero siempre que leemos, sino seguid leyendo después, porque sobre todo la carta a los Efesios es precioso después cómo va concretando San Pablo en esa vida digna, ¿verdad? Vamos ahora a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Igual que Efesios resumía con una palabra lo dicho hasta ahora, la sección doctrinal, también aquí, ¿en qué se resume la sección doctrinal? Habéis resucitado con Cristo. Eso es lo que ya es un hecho, ya es el pasado, ¿no? Gracias a la fe, gracias al bautismo en la vigilia pascual, hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo, ya hemos resucitado. Ya hemos pasado de la muerte a la vida, de antiguas criaturas a criaturas nuevas. ¿Cuál es la consecuencia de eso, de haber ya pasado a la vida con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. No solamente las cosas de arriba, las cosas de Cristo, las cosas del futuro. Aspirad a esas cosas de arriba, no a las de la tierra. La vida moral cristiana, la vida pascual consiste en una vida resucitada. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo debe vivir un resucitado? ¿Cómo debe vivir alguien que está abocado a la vida? ¿Cómo debe vivir alguien y cómo hay que educar a ese alguien que va a vivir, tiene que educarse y ayudar a los demás a educarse? Una persona que va a vivir eternamente. Cuando educamos a nuestros hijos para que vivan 50, 60, 80, 90 años, lo que sea, pues los educamos de una forma para ganarse la vida, para cómo hay que educar personas, cómo hay que configurar vidas para una eternidad. Eso es el tiempo pascual, eso es ser cristianos. Educarme y educar, vivir, comenzar a vivir ya una vida eterna. Y entonces lo pasajero no se desprecia, pero no es la perspectiva principal. La perspectiva principal es lo definitivo. Cristo resucitado, todo lo demás pasa. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, ir cada día más centrándonos y cimentándonos en lo definitivo, en el futuro. Somos hijos del futuro, porque el futuro es ya real en Jesucristo. Y en tanto en cuanto estamos vinculados a Él, ese futuro es ya real en nosotros. San Juan, el cuarto evangelio en esto, es un experto, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna y yo le resucitaré, pero tiene vida eterna. Entonces, esa vida futura, eterna, la vida de Dios, está ya corriendo por nuestras venas gracias a la fe. Entonces, ¿qué implicaciones morales, qué implicaciones para mi vida cotidiana tiene el que yo sea ya un resucitado con Cristo? El que mi vida, dice después San Pablo en Colosenses 3, después un poquito más adelante, mi vida está escondida en Cristo. O sea, las claves de este mundo, que no despreciamos, insisto, hay que transformar este mundo desde dentro, pero esas claves de este mundo pues son un poquito pasajeras. Este mundo está llamado a resucitar con Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir introduciendo en este mundo, a través de nuestra libertad, de nuestros cuerpos, semillas de eternidad. De esta forma seremos hijos de la resurrección, hijos del futuro. Entonces, ¿qué implicaciones morales tiene mi esperanza? ¿Qué implicaciones morales tiene que yo crea en la resurrección? Que yo haya ya resucitado con Cristo. Eso significa el bautismo. ¿Es verdad o es mentira el bautismo? ¿Es solo un símbolo o es real? Si el bautismo es real, como real es la resurrección de Jesucristo, eso tiene que tener implicaciones para mi vida. No da igual que Dios nos salve, no da igual que exista la vida eterna, no da igual que yo ya tenga contacto con el resucitado. Os invitamos a rezar sobre esto. E insisto siempre, no solamente como una meditación, cómo tengo que comportarme, sino como una relación real con el resucitado. Y yo estoy esperándote, Señor, quiero configurarme contigo, estoy intentando aprender a vivir lo que tú ya eres y lo que has conseguido para mí. Vidas resucitadas. ¿Y cómo se hace esto? Sobre todo,
teniendo contacto con el resucitado. Cuanto más contacto tenemos con lo definitivo, con nuestro futuro que es ya presente en Él, más podemos sembrar de vida eterna nuestro presente. Vidas resucitadas, hemos resucitado con Cristo y a partir de ahí tenemos que vivir las consecuencias de ese futuro abierto y eterno que el Señor nos ha regalado. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a vivir. Vida pascual, hijos de la resurrección, discípulos y amigos del resucitado. Os invitamos a rezar para ser, porque de la relación brota aquello que somos y vivimos. Relacionarnos más con aquel que es la vida, de forma más explícita cada día, para ser cada día más discípulos suyos, para ser cada día más también vivos junto al que vive. Que tengáis un buen tiempo de retiro con la palabra y sobre todo ante el rostro de Jesús, para que de esta forma seamos cada día más amigos suyos e hijos del Padre. El mundo necesita cristianos que sean luz, porque solo Dios, solo Cristo resucitado puede dar luz para el mundo. Pues rezando, cambiando de forma de vida, seamos luz para el mundo. Dios lo quiere, el mundo lo necesita. Feliz oración, feliz Pascua. Felicidades porque habéis creído en Cristo y os ha regalado la vida. Buen día para todos.